Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la semana uno de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta ocasión nos toca abordar la unidad uno, que lleva por título, por nombre, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Veo que en esta ocasión tenemos eh, un compañero, compañera, acompañándonos de manera sincrónica. Leticia González, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Leticia? Bien, déjenme les escribo aquí por el chat también. Bueno, en este momento parece ser que no sé si no nos escuche nuestra compañera. Sería interesante, sería agradable escucharla o leerla. Leticia, siempre es importante asegurarnos que nos escuchan, que todo es claro. Si tienes oportunidad, te agradecería que nos confirmes que nos escuchas claramente. Si no, de cualquier manera vamos a continuar y cualquier situación, bueno, pues estoy al pendiente. Los leo, los escucho, igual pueden prender su micrófono si hay algo que quieran compartir. Entonces, como les decía, bueno, esta es nuestra segunda sesión de nuestra semana uno, literatura, arte y expresión comunicativa. En esta segunda sesión, bueno, vamos a continuar revisando esta presentación que estoy proyectando aquí con ustedes. Vamos a retomar, vamos a recordar qué fue lo que vimos la sesión anterior y a partir de ahí vamos a continuar. Muy bien. Primeramente, la sesión anterior, la sesión de miércoles, además de la introducción, eh, la presentación personal y demás, estuvimos abordando un esquema donde revisamos todo acerca de la literatura, desde lo que es la literatura, su intención, su propósito, sus elementos de fondo, sus elementos de forma. Vimos también los géneros y los subgéneros literarios,
estuvimos hablando también del proceso de lectura, y de la importancia que tiene la lectura en nuestra vida cotidiana. Definitivamente aquí en, en nuestro proceso formativo, pero bueno, pues en todas las, a lo largo de nuestro proceso formativo, fuera de en nuestras vidas de manera personal, la lectura es una herramienta extraordinaria. En la lectura participamos como receptores, ¿verdad? Y en la escritura como eh, emisores. Así es, por un lado, a través de la lectura podemos aprender, ¿sí? Buscamos adquirir conocimiento acerca de diferentes temas. Conocimiento, podemos viajar a otras épocas, conocer el arte de otros tiempos, conocer otras sociedades, su manera de pensar, en fin. La lectura es una herramienta extraordinaria que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Es por ello que explicaba, es muy importante conocer el proceso. Existe un proceso para leer. Yo sé que todos hemos leído, ah, pues con nuestro propio estilo, con nuestros propios elementos, con nuestro propio conocimiento, pero existe un proceso muy en específico que nos va a ayudar a que podamos adquirir el conocimiento que estamos buscando. Y hasta aquí fue donde nos quedamos la sesión anterior. En esta sesión vamos a continuar abordando el contexto de producción. Sí, el contexto de producción, muy importante. Citaba a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Alguna vez escuché esta frase que dice, no hay texto sin contexto, no puede haber texto sin contexto. Así es, la importancia del contexto, la importancia del origen, de cómo surgió la obra, bajo qué circunstancias, en qué época, quién es el autor, pertenecía a algún movimiento filosófico, literario, qué sucedía en ese país, en ese pueblo, en esa ciudad, cuando se creó esa obra. Había una guerra, había alguna devaluación, había algún desastre natural, el autor estaba pasando por alguna situación en específico, en fin, todas esas circunstancias son las que conocemos como contexto de producción, mismas que nos ayudan a decodificar, a procesar, a entender mucho mejor una obra literaria. Entonces, este, los elementos de producción, tanto para el contexto de la obra como para el contexto del autor, ¿sí? Eh, Revisaremos también lo que es fondo y forma. Los abordamos también ya de una manera general a través del esquema, cuando vimos las marcas de literariedad, todos esos elementos que identifican a un texto literario, bueno, pues también abordamos fondo y forma. Lo vamos a retomar nuevamente. Los elementos de análisis para una obra literaria, muy importante y que los estamos poniendo en práctica en nuestras actividades integradoras de la semana. Estamos abordando, analizando obras literarias, tanto narrativas, poéticas como dramáticas, los tres géneros literarios. De hecho, paréntesis, también abordamos la sesión anterior una infografía de los géneros y de los subgéneros literarios. Entonces,
estos elementos de análisis de las obras literarias pues son muy importantes para realmente poder comprender el propósito, la intención, lo que busca esta obra literaria. Entonces, estos elementos es el tema, el argumento, la acción, los personajes, el tiempo, el espacio, entre otros elementos más. Vamos a revisarlos, inclusive les comparto en la presentación algunos ejemplos. Revisaremos también lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Dos formas muy distintas una de la otra, dos formas que se utilizan pues bastante en la vida cotidiana. Principalmente, por ejemplo, en este momento que me comunico yo con ustedes, estoy utilizando el lenguaje denotativo, ¿verdad? Estoy utilizando el lenguaje denotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo? Aquel que es claro, objetivo, específico, que no se presta a dobles interpretaciones. Ese es el lenguaje denotativo, un lenguaje concreto, específico. Tenemos también un lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo justo es el que vamos a estudiar en este módulo. Es el tipo de lenguaje que nos permite y que permite a los autores crear arte por medio de la palabra. Es un lenguaje artístico, un lenguaje poético, inclusive a veces lo conocemos como lenguaje metafórico, ¿sí? Eh, Ustedes lo han podido reconocer en las obras literarias que hemos estado abordando en esta semana, como de Rubén Darío, Sor Juana Inés, en fin. Entonces, vamos a estudiar el lenguaje connotativo a profundidad. Dentro de este lenguaje connotativo, precisamente, podemos referir a las figuras retóricas. Haz de cuenta entonces que las figuras retóricas son ejemplos de lenguaje connotativo. Y en esta ocasión nos vamos a centrar, les compartí un esquema en el foro de novedades eh, con donde vienen todas las figuras literarias, alrededor de algunas entre 20 y 30 figuras literarias, pues para que profundices y conozcas un poco más acerca de este tema que es tan extraordinario, que nos permite, por un lado, crear arte por medio de la palabra y además utilizamos, también nos sirve para poder entender y comprender mejor las obras, porque a veces estamos leyendo un poema, estamos leyendo quizá una epopeya, en fin, algún texto artístico, y no logramos entender qué es lo que quiere transmitirnos el autor, a qué se refiere con ese metáfora, con esa antítesis, con ese hipérbaton. Son formas de crear arte a través de la palabra. Entonces, es el principal recurso que tiene el poeta, el narrador, el cuentista, el novelista, el dramaturgo, para crear arte por medio de la palabra. Y por último, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran externar, adelante, pues también va a haber espacio para ello. Entonces, esta es el orden de la presentación, ¿sí? Es el orden de la presentación y vamos a continuar donde nos quedamos. Nada más denme unos segundos. Porque, bueno, ya lo tenía por aquí, pero se cerró sin querer. Ahí está nuevamente, lo vamos a proyectar ahorita, el esquema.
Sí, a ver. Aquí está, muy bien. Ya vimos el proceso de lectura, estas tres etapas, pues necesarias para realmente poder conocer la intención, el propósito que buscan los autores con sus obras, para poder realmente disfrutar de la lectura, para poder realmente extraer el conocimiento, la sabiduría de las obras literarias, de cualquier texto, no necesariamente un texto literario, puede ser un texto científico, un texto periodístico, un texto informativo. Hay que poner en práctica estas tres etapas. Ya no me voy a detener mucho en este proceso de lectura porque ya lo expliqué la sesión anterior de miércoles. Ahí en la pizarra de sesiones puedes ver la grabación y retomar, reconocer nuevamente qué es la prelectura, qué hacemos en la prelectura, qué hacemos en esta etapa, qué hacemos en la lectura y qué hacemos en la postlectura. A grandes rasgos, en la prelectura, pues es una preparación, por eso es pre. Antes de la lectura que hacemos, toda una preparación. La lectura, realmente viajar, sentir, disfrutar, poner los cinco sentidos al momento en el que leemos. Y por último, la postlectura. Después de haber leído, ¿qué tengo que hacer? Bueno, escribir algún resumen, alguna síntesis, un listado de ideas, las ideas más importantes, algún dibujo, algún esquema, en fin, lo que nosotros consideremos, pero es importante eh, pues ponerlas en práctica, cada una de estas etapas. Te invito, que si no estuviste en la sesión anterior, bueno, que te puedas ver la grabación para que veas a profundidad todo lo que abordamos en este, en este tema. La literatura, revisamos también este esquema, ya no voy a profundizar más en él para poder avanzar con los siguientes subtemas, con los siguientes puntos a abordar. Revisamos este esquema a través del cual explicamos lo que es la literatura. Sí, que es la literatura, es el arte, nos dice la Real Academia de la Lengua Española por sus siglas RAE. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura según la Real Academia de la Lengua Española. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, fíjense qué interesante, estamos estudiando eso vamos a hacer durante estas 4 semanas de este módulo. Vamos a estudiar una de las 7 bellas artes. ¿Sí? Siempre he dicho que lo más bello, lo más sublime que hemos descubierto nosotros como seres humanos está ahí, en el arte, en las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Entonces, la literatura es una de las 7 bellas artes. ¿Y qué es el arte? El arte es una forma de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, visiones del mundo, interpretaciones de la realidad, pero de una manera bella. Ese es el arte. Entonces, en la pintura encontramos a grandes rasgos que es la pintura una forma en la que el autor está expresando sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos de una manera bella. Esa es la pintura. Igual la literatura es una forma de manera general a través de la cual el autor está expresando sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos de una forma bella, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar.
Elementos. Elementos de análisis. Elementos de análisis en una obra literaria. Primeramente, estos elementos ya los abordamos desde la sesión anterior, ¿sí? Los retomamos brevemente. El fondo es el asunto, es el contenido de lo que trata la obra, el tema, el argumento. La forma es el revestimiento del fondo, es decir, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece, si es narrativo, poético, dramático, en fin, el autor, la persona que crea la obra, si es una obra perteneciente al género lírico, pues estamos hablando de un poeta. Si es una obra que pertenece al género narrativo, bueno, puede ser entonces un novelista o puede ser un cuentista, o si está creando este autor textos dramáticos, bueno, entonces es un dramaturgo, ¿sí? El sujeto lírico, ¿quién es el sujeto lírico? Es quien se expresa en la obra literaria, ¿sí? Puede ser el autor mismo el que se expresa en la obra, o puede ser un ente creado por él. Es decir, el amor, puede ser el amor el que está hablando en el poema, o puede ser cualquier elemento que tú quieras, un elemento no necesariamente real, puede ser lo que tú quieras, la noche es la que habla, la luna es la que habla, ese sería el sujeto lírico. Y para el contexto de producción y de recepción, ahorita vamos a profundizar en ello más adelante en las siguientes diapositivas. A grandes rasgos, el contexto de producción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra familiar, académico, económico, político, cultural, etcétera. Todos los datos que podamos conocer de la obra y del autor nos van a ayudar a entender mejor la obra. Es lo que conocemos como contexto de producción. También hay un contexto de recepción. El contexto de producción, por un lado, tiene que ver con el autor y el contexto de recepción, obviamente, por los receptores, en este caso, por los lectores, ¿sí? Entonces, también es algo que tenemos que tomar en cuenta porque nosotros, por ejemplo, estamos leyendo una obra que la estamos sacando fuera de su tiempo, la estamos leyendo en un tiempo distinto, con situaciones distintas a las que donde surgió la obra. Entonces es importante hacer reconocer esos dos puntos para poder interpretar de una mejor manera la obra. El tiempo en el que fue creado y el tiempo en el que se está leyendo son dos tiempos distintos, dos circunstancias diferentes. Entonces, es importante reconocerlas para interpretar la obra de una manera adecuada. Contexto del autor. Fíjense, primeramente vamos a ver el contexto del autor. Esto es algo que hemos estado realizando en las actividades de la semana, ¿verdad? Hemos estado en la actividad integradora 1, estamos analizando obras literarias y nos preguntan acerca del contexto del autor, ¿verdad? Entonces, aguas para poder identificar claramente cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra, que son obviamente distintas. El contexto del autor, pues, alude a la instancia en la que una obra es producida, en otros términos, escrita. Es la situación general del autor, qué edad tenía, ¿sí? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su oficio? ¿Era casado, soltero, tenía hijos, tenía familia, estado civil, experiencias determinantes de vida, alguna situación en específico que haya pasado el autor, ¿sí? ¿En qué año vivió? ¿En qué época histórica?
¿Pertenecía a alguna corriente ideológica? ¿Qué visiones había en la época? Acontecimientos importantes, características económicas, políticas sociales y culturales. Todo esto tiene que ver con el autor. Veamos, ese es el contexto del autor. Veamos un ejemplo. Hola Leticia, veo que tienes tu micrófono encendido. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchas correctamente? ¿Algo que quieras compartir? Leticia González. Hola. Anímate, Leticia, algo que quieras compartirnos. Me gustaría, Leticia, si pudieras hacernos favor, por lo menos de escribirme en el chat, si me escuchas correctamente, si no hay dudas, si no quieres compartir a través de, pues aquí de manera sincrónica, encendiendo tu micrófono. Bueno, puedes escribirnos en el chat si te sientes más cómoda de esa manera. De hecho, te agradezco mucho que estés presente. Bueno, aquí estoy pendiente de cualquier situación, o cualquier duda, pregunta, comentario. Bueno, parece ser que, a ver, nos dice su compañera Leticia, es muy nuevo esto para mí. Entiendo, Leticia, pero me alegro mucho que tengas la iniciativa de estar aquí presente, porque bien podrías decir, eh, esto es nuevo para mí, eh, y no lo intento y no puedo realizarlo. Entonces, qué bueno que te des eh, la oportunidad de estar aquí de manera sincrónica. De hecho, Leticia, te comento y para todos los que ven las sesiones grabadas, el hecho que tú estés, el hecho de que tú estés participando aquí en la sesión de manera sincrónica, eh, genera participación extra. Entonces, bueno, pues favorece esto bastante, ¿verdad? Todo suma. Veo que dices que no te queda claro lo del, no sé, Leticia, ahorita te vuelvo a leer. Completa tu mensaje y te leo. Igualmente, como te digo, Leticia, puedes encender tu micrófono. Enciende tu micro y te escucho. Podemos interactuar un poco de esa manera, eh, y externar pues cualquier duda, cualquier inquietud, lo que quieras externar, pues adelante, puedes hacerlo también por ese medio. Pero si te sientes más cómoda escribiendo a través del chat, bueno, pues también es posible. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Estoy al pendiente de tus dudas, Leticia. ¿Sí me Eh, escucha? ándale, ya se escucha, muy bien. Lo logré. Es que no le sé mucho a esto. Excelente, mira, ya le sabes, ¿cómo no? Ya te escucho. ¿Cómo estás, Ya, Leticia?
de picarle por aquí, por allá, ya logré algo. Excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Ah, también muy bien. Pues muy contento, Leticia, de que me estés aquí acompañando. ¿Por qué te digo? Fíjate que en estos, como sabes, estamos en un módulo de recursamiento y la Ujú. naturaleza de estos módulos de recursamiento es que casi no me ha tocado en estos últimos módulos que he impartido tener estudiantes aquí presentes al momento de realizar la sesión de manera síncrona. Siempre, pues me toca estar solo aquí compartiendo en la sesión, lo cual, pues bueno, siempre es más agradable contar con alguien, ¿no? Para que externe dudas, podemos interactuar, hacer la sesión precisamente más interactiva. Entonces, pues me llena de gusto que pueda estar acompañándonos aquí y creo que es muy benéfico para ti porque aquí tienes al asesor virtual para que preguntes cualquier duda que tengas en torno a las actividades, cualquier situación que puedas estar pasando, bueno, lo puedes externar aquí y aclaramos en este momento lo que haya que aclarar. Entonces, además de que, como te comentaba, el hecho de participar en las sesiones de manera sincrónica te da participación extra. Entonces, bueno, pues qué importante, ¿no? Todo esto suma. ¿Alguna duda, algo que no hayas podido realizar? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Algo que quieras externar, Leticia? Pues me he estado atorando en lo de contexto de autor, que no le entiendo bien. El contexto del autor. Justo eso es lo que vamos a abordar en este momento. ¿Te parece si lo Ok. terminamos? Sí, Y ahorita me externarás tú si quedó claro o no quedó claro. muy bien. Estás viendo la presentación que estoy compartiendo, ¿verdad? Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjate bien, vamos a retomarlo. Ya decíamos, el contexto del autor, Leticia, y para todos, para los que ven las grabaciones, el contexto del autor es todo lo relacionado con el autor. Haz de cuenta, Leticia, que tú fuiste la creadora de un poema, de una novela, en fin. Ujú. ¿Cómo te encontrabas tú cuando creaste esa obra? ¿Qué edad tenías? Si eras soltera, casada, si tenías hijos, si pertenecías a alguna corriente filosófica, si tu estado de salud, tu economía, culturalmente, en fin, todo lo que podamos saber de ti para poder interpretar mejor la obra, para poder saber por qué creaste esa obra. Veamos este ejemplo de contexto del autor de, en este caso es un ejemplo de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Quién es este Antoine de Saint-Exupéry? Bueno, pues el creador de El Principito, ¿sí? Del Principito. Entonces, ejemplo, dice, francés, nuevamente, contexto del autor, francés nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal, que era convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Una vez establecido en Estados Unidos y bajo un estado de salud deficiente y una crisis personal, aún peor, en una gran mansión de Long Island y por insistencia de una de las esposas de sus editores, Elizabeth Reynald, Antoine de Saint-Exupéry se dedica por completo a la creación, escritura e ilustración del Principito. Si te fijas, estoy dando datos del autor, todo lo referente al autor. Finalmente, termina la obra en 1942, pero fue publicada hasta el 43. Este es contexto del autor. Ahora fíjate, vamos a ver contexto de la obra. Ahora es muy distinto. Esto tiene que ver única y exclusivamente con la obra.
ya no con el autor, ¿sí? Es el entorno o el espacio que sirve de modelo, de marco, modelo para entender un episodio. Características políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera. Es lo que conocemos como contexto social. Veamos el ejemplo ahora. Fíjate, ¿cómo ahora no metemos al autor? Ahora vamos a hablar de la obra, contexto de la obra, ¿sí? Publicado en Francia, luego de su liberación y consolidado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país, desde entonces El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de sus lectores, por eso se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado en soportes artísticos como musicales, canciones, obras de teatro, películas. Sin embargo, si la obra es leída el día de hoy, es necesario añadir el contexto de recepción, la época, la dimensión física, sus características de la sociedad actual, en fin. ¿Sale? Este es contexto de la obra y el anterior es contexto del autor. ¿Quedó un poco más claro, Leticia, la Sí, diferencia entre gracias. contexto de la obra y contexto del autor? Sí, ya quedó un poquito más claro. Excelente. Leticia, aprovecho, fíjate, es muy raro cómo funciona de repente Zoom actual, esta herramienta a través de la cual estamos transmitiendo. Anteriormente me Ujú, daba una hora o más de una hora para poder transmitir la sesión. En este momento me dio menos de la hora, ya está ujú. a un minuto de que se corte la sesión. Voy a abrir otra sesión nuevamente para continuar y terminar de explicar esta presentación y de resolver cualquier duda que haya. Entonces, voy a cerrar esta sesión y abro otra. Entonces, en un par de minutos te vuelves a conectar. En cuanto cierre esta sesión, vuelves a ingresar de la misma manera que ingresaste a esta sesión y ahorita continuamos con nuestra segunda parte. ¿Te parece? ¿Quedó claro? Sí, ok, sí, Ok, está bien. perfecto. Entonces, en un par de minutos regresamos nuevamente. Muy bien, Gracias, nos vemos en unos gracias. minutos nuevamente.